Bueno, gracias iglesia, pueden sentarse. Es un privilegio para mí poder estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Y quiero contarles, la prédica del día de hoy se trata sobre Dios como Padre. Y por eso denominamos esta prédica Papá. Y quisiera iniciar esta prédica preguntándole, ¿ustedes piensan que Dios piensa en ustedes? ¿Ustedes creen que Dios como Padre está pensando en cada uno de ustedes en este momento? Hay muchas personas que podrían pensar que son muy pequeñas o muy insignificantes para que Dios pueda pensar en ellas. Hay muchas personas que pueden pensar que no son lo suficientemente grandes como para que Dios Todopoderoso pueda sentirse atraído por su presencia. Pero quiero que vayamos a 2 Corintios 6:1, en donde dice que Dios será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Y como colaboradores con Él también les exhortamos a no recibir en vano la gloria de Dios. Dios promete que nosotros seremos sus hijos. Él prometió ser nuestro papá. Dios nos adoptó como sus propios hijos y es por eso que nosotros podemos llamarlo Abba Padre. Y Abba Padre es una expresión de ternura, es una expresión que solo se puede dar en la relación de padre e hijo. Es como decirle papito, es como decirle papá, es como decirle eres tan cercano a mí que puedo correr a tus brazos porque sé que ahí estoy seguro. Y vamos a ir a Romanos 8:15, en donde está lo que yo les decía. Pero ustedes no han recibido espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. Y esto es hermoso porque la Biblia nos dice que nosotros podemos tener con Dios la misma relación que Jesús tuvo con Dios cuando vino a la tierra. ¿No les parece precioso? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús estaba ahí en ese momento de dolor, en el momento difícil, en el huerto de Getsemaní? Y aún así Jesús le dice a Dios: Abba Padre, confío en ti. Abba Padre, puedo correr a ti. Y es súper hermoso por lo que les acabo de decir. Piensen, nosotros podemos tener la misma relación con Dios que la que Jesús tuvo con Dios. Es un privilegio gigante porque podemos correr a nuestros brazos de papá. Y acá quiero preguntarles algo muy importante, y es: ¿cuál es la imagen mental que tenemos cuando escuchamos la palabra Padre? Y quiero que cada uno se tome unos segundos ahí y piense, ¿qué es para mí un padre? No solo papá Dios, sino ¿qué es para nosotros un padre? Unos pensarán en un bebé siendo atendido por su papá. Otros pensarán en una figura de autoridad. Otros pensarán en amor sin medida. Otros pensarán en ese ser que está incondicionalmente, a quien puedo correr cuando me caigo, cuando me levanto, cuando lo hago mal, cuando lo hago bien. Y según lo que yo encontré en mi búsqueda, padre significa cuidado, protección, amor, provisión, disciplina y aceptación. Pero yo sé que para todos ustedes la palabra padre no significa eso. Para muchos esta palabra significa algo completamente diferente.
y significa abandono, significa infidelidad, significa abuso, significa control, significa manipulación, violencia, enojo. Y cada persona tiene su concepto de Dios como padre basado en las impresiones que tiene de su papá terrenal o lo que siente hacia él. Pero ¿saben qué, iglesia? Dios no es así. Dios no es un padre violento, Dios no es un padre que nos abusa, Dios no es un padre que nos abandona, Dios no es un padre infiel. Y ahí es donde tenemos que entrar a trabajar en esos conceptos equivocados que hemos tenido de Dios por lo que hemos vivido con nuestros seres o con nuestros padres terrenales. Y quiero invitarlos un poco a conocer más a Dios como papá. ¿Cuáles son sus atributos? Y en primer lugar encontramos un padre que piensa en nosotros. Un papá que está pendiente de nosotros en cada momento. Y por eso les hacía la pregunta al principio: ¿ustedes creen que son tan importantes para Dios como que Él se toma el tiempo y piensa en ustedes? Y definitivamente la pregunta es sí. Dios es un padre que piensa en nosotros. Y hoy estoy súper preguntona, entonces quiero hacerles otra pregunta. ¿Ustedes creen que su papá terrenal pensaba en ustedes? ¿Qué clase de pensamientos tenía él hacia ustedes? Tenía pensamientos como: ¿qué estará haciendo mi hijo? Porque mi hijo estará tan triste. ¿Qué hay en su corazón que lo pone así? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar a mi hijo? ¿Cuáles son esos sueños de mi hijo? ¿Cuál es mi papel en la vida de mi hijo? Y definitivamente vemos algunos papás a los que no les importan sus hijos, pero a la gran mayoría de papás sí les importan sus hijos. La gran mayoría de papás sufren por sus hijos. La gran mayoría de papás velan por sus hijos. Y acá lo que no podemos permitir es que el concepto que tenemos de nuestro Padre terrenal afecte nuestra relación y el significado que tenemos de lo que Dios es como Padre para nosotros. Dios sí piensa en nosotros. Dios sí conoce tu corazón. Dios sí se pregunta: ¿por qué estás tan triste? Dios sí te pregunta: ¿cuál es mi rol acá? ¿Yo cómo puedo sanar ese corazón si tú lo permites? ¿Cuáles son los sueños que tú tienes? Dios te escucha. Dios es un Padre que vela de nosotros, nos protege. La Biblia dice que Dios está pendiente de cada uno de nuestros pasos, de cada uno de nuestros pasos. Y vamos a ir a 2 de Crónicas 16:9, en donde vemos que Dios siempre está listo para ayudar a quienes le son fieles. Dios está pendiente de absolutamente toda su creación, porque todos somos creación de Dios. Pero quiero que leamos esto. Y dice: el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está listo para ayudar a quienes le son fieles. Y quiero que volvamos a repetir esto. Dios está listo para ayudar a quienes le son fieles. De ahora en adelante tendrás guerras, pues actuaste como un necio. Y aquí es algo súper importante. Dios siempre está listo para ayudar a quienes le son fieles. Dios ayuda a sus hijos. Dios no va a dejar caer a sus hijos. Pero tenemos ahí algo muy importante de lo que leímos: a quienes le son fieles, a quienes son sus hijos. Él vela de toda su creación, pero siempre cuida los pasos de sus hijos. Y ustedes, iglesia, son sus hijos. No tienen por qué dudar ni un segundo de que Dios sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas.
Y vamos a ir a Mateo 6:8, en donde podemos ver eso. Dios tu Padre sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas, pero Él se deleita en escuchar tu voz. Él se deleita en que tú puedas comunicarte con Él. Y dice, no sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidas. ¿Y por qué lo sabe? Porque está pendiente de cada uno de nosotros, porque somos especiales, porque somos sus hijos, porque realmente Él cuida, como lo vimos, de cada uno de nuestros pasos. Y acá vamos al segundo atributo de papá, Dios como Padre, y es, Dios no nos deja caer, y como lo veíamos acá, Dios siempre cuida de quienes le son fieles. Dios siempre nos protege. Y acá quiero invitarlos a esta cena, que ustedes se imaginen esto conmigo. Cuando nosotros vamos a las piscinas, nosotros vemos bebés, ¿cierto? Y lo voy a poner en el ejemplo de Ruthcita. Cuando la bebé estaba más chiquita, me imagino que ella se paraba en la esquina de la piscina y sentía miedo de tirarse. Y los niños están ahí como, ¿qué hago? ¿Me boto o no me boto? Si me boto me puedo lastimar. Pero ahí está mi papá, ahí está mi mamá, y ahí estamos nosotros, en el borde de la piscina, cuando tomamos una decisión, cuando estamos en cualquier momento de nuestra vida que necesitamos esa guía de Dios, estamos ahí en ese filo. ¿Me boto o no me boto? Y ahí está papá Dios. ¿Y qué es lo que le dicen los papás a los niños? Bótate, bótate tranquilo, yo te recibo, yo no te voy a dejar caer, bótate. Y ahí el niño salta. ¿Y qué pasa? Que se da cuenta que su papá no lo dejó caer. ¿Y qué pasa? Entonces el niño sale, vuelve a la esquina de la piscina y dice, ya estoy seguro, yo ya sé que si me boto, mi papá no me va a dejar caer. Y así es nuestro papá Dios. Dios te dice, salta, bótate, tú eres mi hijo, yo no te voy a dejar caer. ¿Y saben qué pasa? Muchas veces en nuestra vida terrenal, con el pasar de los años, a muchos papás se les olvidan sus hijos, y cuando más los necesitan, los dejan caer. No están para ellos. Y es ahí donde nuestra imagen de Dios como Padre empieza a verse distorsionada. Si mi papá, que estuvo en la tierra, me dejó caer tantas veces que lo necesité, ¿cómo puedo estar seguro que mi papá Dios, que está en los cielos, no me va a dejar caer? Y saben, iglesia, Dios nunca nos va a dejar caer. Y en el Salmo 91, del 11 al 12, dice, porque Él ordenará que sus ángeles te protejan en todos tus caminos. Y dice también que con sus propias manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. ¿No les parece precioso? Él ordenará a sus ángeles que nos cuiden, que nos protejan. Con sus propias manos nos levantarán para que no tropecemos piedra alguna. Y yo quiero que hoy se lleven esto en su corazón. Primero, Dios, papá Dios, piensa en ti. 2, papá Dios no te deja caer. Papá Dios manda a sus ángeles para que te protejan, para que no, así estés en peligro, no puedas caer, para que no puedas tropezar con piedra alguna. Y otro ejemplo que vemos es cuando Dios le dice a Pedro que salte de la barca, y él confiado lo hace porque sabía que Jesús no lo dejaría caer. Y yo quiero invitarlos hoy a que nosotros tengamos esa confianza con nuestro papá Dios. Lánzate, camina, porque Dios no te dejará caer y mandará a sus ángeles a que rodeen tu caminar.
Y quiero que vayamos a Proverbios 24:16, en donde nos dice: porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en desgracia. Porque 7 veces caerá el justo. Digamos que tú tropezaste, caíste, algo pasó, pero Dios te va a volver a levantar. Dios manda a sus ángeles para que te protejan. Y si aún así tú caes, Dios te levantará todas las veces que te caigas, porque eres justo. En cambio, los malvados se hundirán en desgracia. Y es acá donde vemos otro atributo de Dios como Padre, y es que es justo. Dios es un Dios justo. Y saben, todas las veces que nos levantamos, no nos levantamos por nuestros propios medios, no nos levantamos porque somos muy fuertes, porque definitivamente es que yo estoy hecho de una madera, es que yo soy espectacular, es que a mí nada me queda grande, yo me caigo y yo me levanto todas las veces. Nos levantamos porque Dios tiene tanta misericordia de nosotros que nos levanta, porque Dios es nuestro Padre. Y para los que hemos recibido a Jesús como Salvador, tenemos la seguridad de que Dios siempre estará con nosotros. Y acá vamos al tercer atributo de Dios como Padre, y es que nos escucha. Dios oye nuestra oración. Entonces, vamos a hacer un recorderis. Dios piensa en nosotros. Dios no nos deja caer y siempre nos protege. Y Dios escucha nuestra oración, escucha nuestras palabras. Y hoy vemos muchísimos padres, y no sé si les ha pasado a ustedes como papás, que tienen tantas cosas en las que están pensando que sus hijos les están contando cosas. No, papá, imagínate que entonces yo fui al colegio y una amiguita me dijo y me jaló el pelo, y entonces yo me fui corriendo y entonces yo me caí, y entonces no sé qué, y entonces papá, ¿tú qué opinas? Y se quedan, ¿qué? ¿Cómo? No te estaba prestando atención. Estaba pensando en otras cosas, tantas cosas que tengo que pensar, que no te estaba parando bolas. ¿Qué me dijiste? Y adivinen qué pasa en el corazón de nuestros hijos cuando hacemos esto. Les hacemos entender que no los estamos escuchando. Los hacemos entender que lo que nos están contando no es tan importante. Y acá como papás a ustedes los invito a que sus hijos les cuentan algo. Si sus hijos están tomándose el tiempo de poder decirles, papá, es que me caí, es que me subí, es que escúchenlos. Porque eso es importante para nosotros como hijos. Y los invito a que ustedes piensen cuando, si todavía no tienen a sus papás o si todavía los tienen, cuando ustedes le cuentan algo a sus papás, ¿qué esperan recibir de ellos? Al menos que los escuchen, ¿cierto? Y acá quiero decirles, Dios sí nos oye, Dios oye nuestras oraciones. Y quiero que vayamos a Mateo 7:11, en donde dice: pero si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Entonces imagínense, Dios escucha cada una de nuestras cosas. Y quiero que se pongan ahí en su papel de padres. Creo que todos son padres, bueno, no todos, pero la mayoría son padres. Y cuando ustedes tienen un hijo y sus hijos o alguien muy cercano les pide algo, ustedes quieren hacer de todo para poder dárselo, ¿cierto? Muchas veces no tenemos los medios, pero intentamos buscar una manera de cumplir esa cosita que nuestro hijo quiere. Y ahí es donde la Biblia dice: si aún ustedes que son malos no tienen el corazón de Dios y le dan a sus hijos lo mejor que pueden, cuánto más Dios que está en los cielos, cuánto más Dios que nos ama y que vela por nosotros. Y es ahí donde vemos que de pronto nuestras malas experiencias con nuestros padres terrenales son un obstáculo
en la relación y en la comunicación con Dios. Porque entendí desde muy chiquito que si yo le pido a mi papá Dios algo, pues no tiene por qué dármelo. De pronto pues yo no soy tan especial como para que Dios pueda regalarme eso. Y pues yo para qué molesto tanto a papá Dios si es que, no, pues qué pena, mejor yo no le digo nada y mejor yo sé que Él me va a dar algo en algún momento. No, iglesia, Dios se deleita en escucharnos. Dios se deleita en que nosotros podamos tener una comunicación con Él. Dios se deleita en que nosotros podamos pedirle, aunque Él ya sabe lo que nuestro corazón y nuestra mente quieren. Pero Dios se deleita en tener una comunicación contigo. Y acá también quiero que toquemos un tema súper importante, y es que Dios no solo responde a nuestras peticiones, sino que Dios también responde a nuestras preguntas. Y acá quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes le hacen preguntas a Dios? ¿Ustedes le han preguntado a Dios algo alguna vez? ¿Y han tenido respuesta de Dios? Me encanta a todos. Amén, sí he tenido respuesta de Dios, sí le he preguntado cosas. Pero hay muchos cristianos que se dedican a pedir y a pedir y a pedir y a pedir y nunca se detienen a preguntar. Entonces yo le estoy pidiendo a Dios que por favor mi marido cambie, que por favor mi hijo cambie, que por favor algo diferente pase en mi vida, y eso no pasa. Y entonces yo me frustro y me alejo de Dios y pienso que Dios no me escucha. No, es que Dios escucha a todo el mundo, pero a mí no. A mí no me escucha porque yo no sé, porque yo no hago parte de ese grupo VIP que Dios escucha. Y acá es donde podemos ir a Dios a preguntarle: oye Dios, ¿qué propósito tiene que eso que te estoy pidiendo no se haya cumplido? Dios, ¿qué hace que la respuesta que yo te esté pidiendo no haya llegado? O simplemente: Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que pase en esta situación? Y yo en mi oración tomo unos minutos para escuchar, hacer silencio y escuchar la voz de Papá Dios. Porque así como Dios nos escucha, Dios también nos habla. Y está en nosotros si escuchamos la voz de Dios. ¿Ustedes alguna vez le han preguntado a Dios: Dios, ¿tú me amas? Qué pregunta tan linda, ¿no? Esta pregunta le da a Dios la oportunidad para demostrarnos cuánto nos ama. Y si usted nunca le ha preguntado a Dios que si lo ama, yo le invito que cuando salga y vaya a tener su tiempo devocional, pregúntele a Dios: Dios, ¿tú me amas? Dios, yo quiero que me muestres tu amor. Y yo quiero sentirlo de una manera tangible. Y Dios, yo quiero sentir tu abrazo. Y Dios, yo quiero sentir ese amor como cada uno de nosotros sabe recibir amor. Y saben, esto va a ser espectacular y especial porque le va a dar a Dios la oportunidad de demostrarte cuánto y cómo te ama. Y Dios conoce nuestro corazón, pero como les decía, ama escuchar nuestra oración. Y la oración es ese momento especial en donde hablamos con Dios y fortalecemos nuestra comunicación con Él. Es el momento en donde podemos preguntar lo que queramos a Dios. Es el momento en donde conocemos el corazón de Dios. Y creo que esto lo habíamos hablado en otra prédica, de volvernos amigos de Dios. Conocer el corazón de Dios. No solo que Dios conozca mi corazón, sino yo conocer el corazón de Dios. Y ahí es donde los invito, iglesia, que nunca dejen de orar. Dios escucha su voz, Dios escucha sus peticiones, Dios escucha sus preguntas. Dios se deleita en cada uno de ustedes y de nosotros. Y acá quiero que vayamos a la siguiente característica, y es: Dios es fiel. Papá Dios es fiel. Y eso significa que Él cumplirá todo en mayúscula, todas las letras en mayúscula, todo
lo que nos ha prometido. Y a Él le duele que desconfiemos de su fidelidad. Si Dios ha dicho que algo va a pasar en tu vida, eso va a pasar. No te dejes ganar por el ruido del mundo, no te dejes ganar por esas preguntas que hay alrededor de, pero ¿cuándo? Pero yo no veo, pero tú me dijiste algo y ha pasado un año y yo nunca he visto eso. ¿Cuándo se va a cumplir? Si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Si Él dijo que eso se hará y eso será en tu vida. Y saben, nosotros vemos muchas veces muchas personas desconfiando de Dios. Y eso también se ve reflejado en que cuando estuvimos pequeños con nuestros papás, muchos incumplieron los pactos que hicieron con su familia y que hicieron con nosotros. Entonces vemos papás separados, papás divorciados, papás infieles, papás que prometieron llevarles cualquier cosa a sus hijos y jamás cumplieron. Papás que abandonaron a sus hijos y jamás regresaron. Y cada una de estas cosas irrumpe en nuestra relación y en nuestro corazón para tener una relación con Dios. Y es ahí donde debemos trabajar, porque muchas veces esa desconfianza que tuvimos hacia nuestro Padre terrenal se ve reflejada en desconfianza que tenemos hacia Dios. Y saben, ustedes como padres no solamente abandonan a sus hijos porque se van y nunca vuelven. Ustedes abandonan a sus hijos cuando hay cosas más importantes que ellos, cuando su trabajo ocupa un lugar más importante que ellos, cuando sus amigos ocupan un lugar más importante que sus hijos, cuando les van a contar algo y no les importa. Y yo acá como padres también los invito a que ustedes cuiden cada uno de sus comportamientos con sus hijos. Todo lo que hacemos como papás impacta el corazón de las personas que Dios ha puesto. Muchos desconfían de Dios porque tienen recuerdos de promesas que hicieron sus padres que jamás se cumplieron. Te voy a dar este carrito, te voy a decir, te voy a regalar esta Barbie, te voy a regalar esta cocinita, te voy a dar, te voy a hacer, nunca te voy a abandonar, siempre voy a estar contigo, nunca te voy a dejar, no vuelvo a hacer eso nunca. Papás borrachos que llegan a su casa a prometerles a sus hijos que jamás van a volver a tomar. Papás que no son proveedores, que llegan a su casa prometiéndole a sus hijos que jamás les va a faltar nada. Promesas que jamás se cumplen. Promesas que irrumpen en el corazón de cada uno de sus hijos. Y estas cosas generan imágenes distorsionadas de Dios en nuestra mente. Imágenes que tenemos que cambiar. Porque Dios es fiel, iglesia. Dios no nos abandona. Dios no nos hace promesas que jamás cumple. Dios no nos hace promesas que después se le olvidan. Dios no está muy ocupado haciendo otras cosas. Para Dios, cada uno de nosotros somos especiales, importantes, nos escucha, cumple cada una de su palabra. Y saben, también a muchas personas les cuesta ser conscientes de la presencia de Dios en su vida por este tipo de heridas. Les cuesta entender a Dios como Padre de amor por esto. Y si tú eres una de esas personas a las que les cuesta entender a Dios Padre con amor, te invito a que mires tu corazón, dejes que Dios hable a tu corazón y mires cuántas heridas tienes ahí que necesitan ser trabajadas, cuántas heridas necesitan ser sanadas y tocadas por Dios, Dios de amor, Dios que te abraza, Dios Padre, Dios que no se va, Dios que te dice lánzate porque yo voy a estar acá sosteniendo tu mano. Y quiero que vayamos a Éxodo 33:14.
Y dice: yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Yo iré contigo y te daré descanso. Y yo quiero que ustedes lo tomen en primera persona. Laura, yo, Dios, tu Padre, iré contigo y te daré descanso. Y quiero que vayamos a Éxodo 33, 17. Y dice: está bien, haré lo que me pides, dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te conozco por nombre. Y acá tiene sentido lo que les acabo de decir. Tómenlo por nombre, porque Dios conoce cada uno de los cabellos que hay en tu cabeza. Dios conoce tu corazón y Dios te conoce por nombre. Así que Nicolás, Adriana, Pedro, Lucas, Juan, todas las personas que estén acá van a declarar eso. El Señor Dios irá conmigo y me dará descanso. Y acá quiero que vayamos al quinto atributo de Dios como Padre, y es: Dios nos disciplina con amor. Y entonces ahí es donde vemos a la gente diciendo: pero ¿cómo así? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hay disciplina? Si es que se supone que Dios es solo amor. No, Dios nos disciplina con amor, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. Si ustedes han tenido hijos, ustedes ven que ustedes disciplinan a sus hijos. ¿Por qué? ¿Porque quieren que sean malas personas? No, por amor, porque ustedes saben que tienen que formar a una persona para que pueda llegar a ser una persona de bien, una persona que ame y adore a Dios, que tenga a Dios en su corazón. Eso mismo hace Dios con nosotros. Dios nos disciplina. Oye, te estás yendo por el lugar que no es. Ven para acá. Con el rejito. Estás yendo por el camino equivocado. Y acá quiero que vayamos a Isaías 64, 8. En donde vemos que Dios nos moldea como un alfarero. Y dice: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Entonces, imagínense ustedes siendo el jarroncito de Dios y Dios los está moldeando, pero entonces el jarroncito quedó así como chonetico y Dios dice: uy no, tocó volver a reformarlo. Y cuando nos vuelven a reformar, ¿cierto? Hay que volver a quitarle la forma y darle una forma nueva. Y eso duele. Y es ahí en donde vemos que Dios empieza a formar nuevamente lo que ha sido deformado. No por Él, por nosotros, porque lastimosamente tenemos esta naturaleza que es pecaminosa, ¿cierto? Y a nosotros nos gusta hacer cosas que no están bien a los ojos de Dios. Pero nosotros intentamos, nosotros le decimos a Dios: Dios, yo de verdad lo intento todos los días de mi vida, pero hoy, upsí, se me chispoteó la mentirita. Dios, upsí, hoy te dejé esperando. Dios, upsí, hoy le respondí mal a mi papá, a mi mamá, a mi jefe, a mis hijos. Dios, perdón, es que hoy traté mal a mi esposa, a mi esposo. Dios, ay, sorry, lo que pasa es que tenía un poquito de rabia, iba manejando y pues yo insulté al que tenía al lado. Perdón. Y ahí es donde Dios dice: ven, que necesitas ser moldeado nuevamente. Y son las experiencias de nuestro pasado lo que determinan cuál va a ser la respuesta cuando Dios nos disciplina. Alguien que ha sido víctima de abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, se va a oponer, se va a resistir a la disciplina de Dios. ¿Saben por qué? Porque para mí, en mi mente, la disciplina está ligada y relacionada con abuso. Y por eso me cuesta tanto que Dios o las personas que Dios ha puesto como líderes me formen. Y aquí les dejo una pregunta: ¿a usted le cuesta que lo formen? ¿A usted le cuesta que le digan que está mal?
¿A usted le cuesta recibir una crítica? Y de una vez usted dice, no, pero es que lo que pasa es que yo, no, lo que pasa es que no. O acepta las cosas con amor. Es reactivo. No, lo que pasa es que yo sí lo hice. Lo que pasa es que yo sí lo hice, pero yo no lo hice así, yo lo hice de otra manera. Y entonces no aceptamos lo que Dios está haciendo con nosotros. No aceptamos que nos digan lo estás haciendo mal. Y ahí es donde vemos, tenemos una herida de abuso con nuestros padres que no ha sido sanada. Y saben, la imagen de Dios Padre está siendo tergiversada por la maldad, la crueldad y el egoísmo del mundo. Vemos muchos papás que llegan a disciplinar a sus hijos tomados porque llegaron a su casa y a sus hijos se les olvidó echarle llave a la puerta, se le olvidó apagar la luz, se le olvidó limpiar la cocina y los cogen contra el piso. Eso es disciplina. Eso es disciplinar a nuestros hijos. Vemos casos de niñas que venden sus cuerpos en las calles como prostitutas o niñas que mendigan amor de fiesta en fiesta por culpa de padres abusivos, por culpa de padres que se han pasado con ellas. Y quiero preguntarles, ¿qué imagen pueden tener estas hijas al ver que los seres que ellas llaman padres son capaces de hacer semejante cosa? Y por eso muchos tienen una imagen tergiversada de papá Dios. Pero saben, el único que puede llegar a sanar las heridas de abuso, de abandono, es Dios. Un papá cuyo corazón ha sido quebrantado una y otra vez por todos los que ha querido sanar. Porque nuestro problema es que ustedes han visto cuando hay un animalito en la calle que le han hecho mucho daño. Ustedes han visto esos perritos que están en adopción, que están así miedosos y la gente intenta ayudarlos, pero ellos intentan atacarlos porque piensan que les van a hacer daño. Así somos nosotros. Cuando hemos sufrido abuso, cuando hemos sufrido abandono, cuando hemos sufrido muchas cosas, nuestra primera reacción ante alguien que nos quiere ayudar y ante alguien que nos quiere disciplinar es ataque. Y volvemos a la pregunta que les hice. ¿Es tu caso? ¿Tú te molestas? ¿Tu corazón se siente mal? Y tú intentas atacar a la persona que te está ayudando, a la persona que te está moldeando, a la persona que te está disciplinando. ¿O también haces eso con Dios? Y le dices, tú ni me escuchas. No me vengas a disciplinar porque tú ni me escuchas. Yo he intentado ir a la iglesia 1.000.000 de veces y yo nunca veo una respuesta tuya. Y ahí es donde vemos las heridas no resueltas. Y saben, quiero que vayamos a Oseas 11:1. Y esto lo amé, lo amé de verdad. Y espero que ustedes lo amen tanto como yo. Y dice, desde que Israel era niño, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Sigamos, Adri. Pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. ¿No nos pasa muchas veces esto como hijos de Dios? Y quiero que se vayan hoy con esto en su corazón. Desde que tú eras chiquito, yo te amé desde que te formé en el vientre de tu mamá. Yo te amé. He intentado traerte a mi presencia todos los días de tu vida, porque cuido de ti, porque te amo, porque me deleito en tu voz, porque te protejo. Pero cada vez que intento acercarte a mí, tú te vas. ¿Te ha pasado esto? Tú te has ido muchas veces de la presencia de Dios cuando Él te ha amado desde chiquito. Y si es así, yo te invito a que vuelvas a los brazos de Dios. Yo te invito a que tú corras a los brazos de tu papá de amor.
y le digas, aunque he huido de ti por 1000 años, aunque he huido de interpretar tu presencia de una manera amorosa, hoy quiero correr a ti a decirte que yo también te amo. Me quiero dejar moldear por ti. Quiero que tú seas mi alfarero. Quiero que tú cojas y pongas todo lo que está en desorden en orden. Y yo me voy a comprometer, porque esto también va en mí, yo me voy a comprometer a sanar junto a ti las heridas de mi corazón. Pero yo me voy a comprometer a tomar la decisión de dar el primer paso. Y que si me duele, lo voy a hacer con más ganas, porque si hoy me duele, mañana voy a ser sano. Y acá quiero que vayamos al último punto de cómo es papá. Papá Dios nos ama y nos acepta como somos. Y quiero que vayamos a Jeremías 31:3, en donde dice: hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te he prolongado mi fidelidad. Con amor eterno te he amado. Dios se siente atraído hacia ti. Dios se deleita en ti. Dios también se deleita en tu presencia. No solamente nosotros nos deleitamos en la presencia de Él. Dios te ama, Dios te escucha, Dios es fiel, Dios te acompaña, Dios te acepta como eres. Y saben, muchos creen que por causa de su pecado Dios los repudia. Y quiero acá ponerles otro ejemplo, y es: ustedes cuando tienen una mascota, cuando tienen un hijo, y su hijo se les popea todo hasta la cabeza, o llegan con una mascota que está, mejor dicho, fue a la calle y está revolcada en todos los lodos peores que se puede encontrar en el parque, y vuelve a ustedes, ¿ustedes qué? ¿Botan a su hijo, lo regalan? ¿O botan a su mascota? ¿No es cierto? Ustedes cogen agua con todo el asco de la vida, pero con todo el amor, y hacen: te voy a lavar, te voy a lavar, te voy a quitar lo sucio. Y así es Dios. Dios no te rechaza a ti. Dios rechaza lo sucio de ti. Dios rechaza tu pecado. Dios rechaza el lodo en el que te has revolcado durante todo el tiempo que estuviste lejos de Él. Dios nos ama. Dios se siente atraído por ti. Dios desea oír tu alabanza. Oír tu alabanza. Que tú levantes la voz y glorifiques a Dios. No por lo que Él hace, no por lo que Él te da. Porque si no te da nada, aún tu voz se alzaría delante de Dios para agradecer lo que Él es y lo que Él hace en tu vida. Porque aunque no tengas ni 50 pesos en tu bolsillo, porque aunque no tengas la casa que has soñado, porque aunque no tengas el trabajo que has soñado, eso no significa que Dios ha dejado de ser fiel. Porque Dios ha formado tu corazón, y porque Dios te ha amado, y porque tú puedes tener todas las riquezas del mundo, pero si no tienes amor, no tienes nada. Y quiero que vean las mansiones que pueden llegar a tener los multimillonarios. ¿Y cuántos de ellos se han suicidado? ¿Cuántos de ellos han sentido que su vida no tiene ningún propósito? Y ahí es donde vemos la importancia del amor. Fue Dios quien te vio hablar, quien te vio caminar por primera vez. Fue Dios quien se deleitó en cada una de las sonrisas que tuviste cuando niño. Fue Dios quien se deleita, y es Dios quien se deleita en tu sonrisa, en tu presencia. Y quiero que vayamos a Sofonías 3:17. Y dice: porque el Señor tu Dios está en medio de ti como poderoso guerrero que salva. Se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos.
Dios pelea por ti también. Dios es amor, pero Dios te cubre con sus ángeles y Dios pelea tu batalla sin importar quién eres. Rechaza tu pecado, rechaza lo sucio con lo que vienes, pero Dios acepta quién eres. No tienes que fingir delante de la presencia de Dios, porque Dios sabe quién eres. Y saben, esto viene de nuestro chip porque vivimos en una sociedad que ama y acepta con condiciones. Y les invito a que nunca, jamás le digan esto a sus hijos. Así la mamá no te ama, así el papá no te quiere, así desjuiciado no. Si te portas bien, los papás te quieren. Si tú pasas el año, los papás te aman. Si a ti te va bien en el colegio, si dejas esos amiguitos, los papás te quieren. Los papás te aman sin condición. Tú no condicionas el amor que le tienes a tus hijos, así como Dios no condiciona el amor que te tiene a ti. Dios no te dice, yo te amo si tú solamente sigues mis caminos. Yo te amo. No, Dios te ama. Dios te ama y es fiel contigo si tú eres fiel con Él, pero su amor es incondicional. Y así quiero invitarlos a que ustedes amen a sus hijos, a sus amigos, a sus familias. Amen sin condición. Porque este mundo está lleno de manipulación, pero el reino de Dios está lleno de libertad y de amor. Porque Dios vino a través de Jesús a salvar a los pecadores, es decir, a ti y a mí. Porque Él se deleita en nosotros. Y papá Dios, Señor, hoy quiero agradecerte infinitamente, Dios, por la oportunidad, Dios, que nos has dado, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor. Gracias, papá Dios, porque hoy, Dios, nos has traído este mensaje a nuestra vida, Señor, en donde podemos entender que tú eres un Padre fiel, que tú eres un Padre de amor, que tú eres un Padre que siempre nos protege, que tú eres un Padre que no pone condiciones, eres un Padre que rechaza todo lo malo, pero que nos admite y nos ama como somos, papá Dios. Hoy, papá Dios, queremos correr a tus brazos de amor. Queremos correr, Señor, a tu regazo, a decirte, hoy quiero hablar contigo, hoy quiero deleitarme en ti. Hoy quiero venir a tu presencia, hacerte todas las preguntas que siempre he tenido. Hoy quiero venir a tu presencia más cercano que nunca, decirte, Dios, tú me amas. Dios, tú me amas. Dios, tú me amas. ¿Has estado realmente conmigo desde que soy pequeño? ¿Has estado realmente conmigo cuando mi corazón siente que estoy completamente solo? Dios, demuéstrame tu amor. Dios, demuéstrame tu amor, abrázame, abraza mi vida, abraza mis heridas, Señor. Yo quiero que seas tú poniendo oro, Señor, poniendo tu mano, Señor, sobre cada una de las heridas de mi corazón, Señor. Yo quiero que seas tú, papá Dios, renovando mi vida, renovando mis pensamientos, renovando la relación que tengo contigo. Papá Dios, no me abandones nunca. Papá Dios, no me quiero soltar de tu mano jamás. Papá Dios, revela a mi corazón si tal vez todavía hay alguna herida que necesita ser sanada con mi Padre terrenal. Papá Dios, habla a mi corazón. Estoy dispuesto a escucharte. Papá Dios, sé tú revelando qué parte de mí necesita ser tocada y transformada. Papá Dios, sé tú revelándome si lo que me ha costado en la relación contigo ha sido por las heridas que tengo con mis padres acá en la tierra. Y yo te invito a iglesia donde estás, que levantes tu voz ante Dios tu papá y le preguntes
Todo lo que tengas por preguntarle, pregúntale, háblale. Dile: papá Dios, ¿será que esta herida que tengo en mi corazón ha hecho que mi relación contigo se irrumpa? Papá Dios, te amo. Papá Dios, perdón. Papá Dios, perdóname si te he dejado esperando. Papá Dios, me deleito en ti, deleito escuchar tu voz, me deleito en tu presencia. Papá Dios, hoy no me quiero callar, hoy no quiero que la vergüenza, que el sueño, que la pereza sean más grandes que mi amor por ti. Quiero inspirarme en tu amor, quiero amarte, Señor, de la manera en que tú me amas a mí. Quiero ser tu amigo, quiero conocer tu corazón, quiero ir a conocer qué tienes para mí, quiero ir a conocer, Señor, todos los planes, Señor, que tú tienes para mí. Quiero, papá Dios, que tú seas, Señor, revelándome, mostrándome, Señor, que no hay nada de qué temer, porque los ángeles del cielo están rodeando mi vida, porque sabes cada uno de los cabellos que hay en mi cabeza, porque sabes cada uno de mis pensamientos, porque guías cada uno de mis pasos. Hoy me quiero lanzar. Hoy me quiero lanzar, hoy no quiero tener miedo, hoy me quiero lanzar porque estoy consciente de que tú estás ahí y tú no me vas a dejar caer. Hoy me quiero lanzar a pesar de mis miedos, una y otra vez a tu presencia, porque sé que ahí encuentro descanso, porque sé que ahí encuentro amor, porque sé que ahí encuentro esperanza, porque sé que ahí es donde puedo crecer, porque sé que ahí es donde mis problemas se acallan, es porque sé que ahí el Goliat que veo tan grande en mi vida es chiquito al lado tuyo. Hoy, papá Dios, vuelvo a admitirte como mi Señor y como mi Salvador. Hoy, papá Dios, vuelvo a correr a tus brazos si en algún momento me he alejado de ti. Hoy, papá Dios, te digo, no me suelto de ti. Si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Si tú no estás conmigo, no pertenezco a ese lugar. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí.